sus inicios se llamó tomografía axial computarizada. Después le cambiaron el nombre un poquito y se llamó tomografía axial computada. Axial significa eje. Eh, un tiempo después pasó a ser tomografía computada, que es como la hemos conocido la mayor parte del tiempo. Tomografía computada es el nombre correcto. En la medida que aparece la tomografía helicoidal y aparece la posibilidad de múltiples detectores, o sea, tomografía multidetector, hoy día el nombre correcto y completo es tomografía computada multidetector. Ya saben que los norteamericanos son muy dados a hablar con abreviaturas, hacer acrónimos con los nombres de las cosas, pero en español las abreviaturas habladas no se utilizan. Escritas sí, pero habladas no. Entonces, los norteamericanos hablan de la tomografía computada como CT o CT, Computer Tomography, CT, lo abrevian. Cuando hablan el nombre correcto y completo, dicen MDCT, Multi-Detector Computer Tomography. Pero les vuelvo a repetir, en español se utilizan abreviaturas, pero no se hablan. Entonces vamos a hablar de tomografía computada. Sabemos hoy día que la tecnología que estamos utilizando es múltiples cadenas de detectores. Por eso es tomografía computada multidetector. Y hablábamos que pues las cadenas de detectores se han incrementado en forma exponencial. Decíamos que hoy día hay equipos con 320 cadenas de detectores. Utilizan dos tubos de rayos X girando a la vez. Pero es una tecnología dual que tiene aplicaciones específicas. Eh, y bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? Cortes del cuerpo humano. Esos cortes del cuerpo humano se hacen en el plano transversal. Siempre son cortes transversales. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que por la disposición de la máquina no se puede hacer de otro tipo de cortes en forma directa. ¿Y qué es lo que se va a efectuar? Bueno, ya decíamos que el tubo de rayos X está girando alrededor del paciente. eh, y entonces se toma una medición de el grado de atenuación de los rayos X al paso por los tejidos. Y eso se lleva a un arreglo espacial que nos va a dar una imagen, como la que están viendo aquí en caricatura. Aquí está la vértebra, aquí está el estómago, acá está el hígado, por decir algo, ¿sí? Y vean que este corte, pues no está formado exclusivamente de cuadros como se forman las imágenes en computadora por píxeles, sino que como tiene un volumen, ¿sí? Eh, pues se le llama voxel a cada un elemento de formación de la imagen. Ese voxel inicialmente era rectangular. Con los equipos de 16 cadenas de detectores o más, se logra conseguir un voxel isométrico. ¿Qué es eso de isométrico? Pues que tiene la misma medida por todos lados, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de un cubo. Al hacer el voxel isométrico, se pueden hacer reconstrucciones juntando todas las imágenes. Estamos haciendo imágenes hoy día con grosor de corte hasta 0.6 milímetros. Y el tiempo de rastreo de las máquinas puede dar hasta 0.6 segundos. ¿Se acuerdan cuánto era al inicio? 180 segundos. 3 minutos hoy pueden ser de 0.6 segundos. Inicialmente, los cortes eran de 13 milímetros. Hoy día pueden ser de 0.6 milímetros.
O sea, se avanza mucho. Y entonces, hoy día lo que se obtiene es un volumen de información. ¿Como un volumen de información? Sí, múltiples cortes que se están realizando en un tiempo muy corto. Y cuando tenemos todo ese volumen de información, la máquina puede hacer arreglos para tener cortes de reconstrucción en los diferentes planos del cuerpo, pero son cortes de reconstrucción por computadora. Eso se pudo lograr, les vuelvo a repetir, cuando se tiene el voxel isométrico, porque la computadora no puede con voxeles rectangulares integrarlos para formar imágenes correctas. Hoy día las imágenes de reconstrucción en el plano sagital, en el plano coronal, tienen la misma definición que las imágenes obtenidas originalmente, que son transversales. Muy bien. Esta es la máquina de tomografía computada en una caricatura. Estamos viendo la unidad exploradora que se llama gantry. Aquí están viendo el tubo de rayos X, aquí están viendo la cadena de detectores. Entonces, esto va a estar girando alrededor del paciente, ¿sí? Está la mesa de exploración del paciente, que son mesas con ciertas características que vamos a colocar al paciente ahí y lo vamos a movilizar hacia el interior del gantry o unidad exploradora. Yo aquí tengo una foto que tomé en una ocasión que uno de los ingenieros le estaba dando servicio a una de las máquinas que he utilizado. A ver, esta ahorita voy a ver la tapa. Es una máquina ya viejita. Lo utilizamos hace algunos años. Pero aquí están viendo el tubo de rayos X, ¿sí? Y en el lado opuesto están viendo la cadena de detectores, que es esta que está acá. Aquí está la mesa de exploración. Esa mesa de exploración puede descenderse, puede elevarse, va a introducir al paciente a través de este aro, ¿sí? Que por cierto tiene un diámetro estándar en los equipos. Mm, Aquí es donde van a pasar el haz de rayos X para ir a interactuar con los tejidos del paciente en algún punto específico, que van a ser captados. Lo que logra atravesar al paciente va a ser medido por el detector, por la cadena de detectores hoy día. En eso consiste la tomografía computada. Aquí está esta máquina, ya vi, lo utilicé hace como 15 años más o menos. Y entonces estamos viendo ya con la tapa cómo está integrada. Esta es la mesa de exploración del paciente. Em, Les decía, se eleva, se desciende, se introduce dentro, regresa. em, y como se dan cuenta, el paciente va a entrar a lo largo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer son cortes transversales. ¿Cómo tendría que estar el paciente dentro de este aro para que le hiciéramos cortes coronales? Pues tendría que Parado. estar de pie, ¿verdad? Tendría que estar de pie, ¿sí? Y no cabe nadie de pie ahí. Bueno, para hacer cortes sagitales, ¿cómo tendría que estar? Tendría que estar atravesado y nadie cabe aquí atrás, nada más cabe en el sentido longitudinal. Por eso los cortes de origen, y así les llamamos, van a ser cortes transversales. Les vuelvo a repetir con los equipos actuales. Este era un equipo de 2 cadenas de detectores que no nos permitía hacer reconstrucciones como las hacemos hoy. Am, por eso la tecnología ha ido cambiando mucho, hemos tenido que ir cambiando de equipos. Entonces, esta es la máquina de tomografía computada en el área de exploración. Están viendo aquí otra máquina que tiene una jeringa grande. Este es un inyector automático de material de contraste. Hoy día, estos inyectores tienen lo que llamamos 2 cabezales, ¿qué es esto? Si tienen 2 jeringas, una para inyectar el material de contraste y otra para inyectar solución salina. Y entonces, en forma automatizada mediante una computadora, vamos a inyectar el material de contraste, porque se utiliza material de contraste en tomografía computada. El material de contraste por vía endovenosa lo vamos a inyectar con una velocidad y una presión
determinadas por la computadora. Ahí vamos a poner los parámetros. También les digo, este inyector lo utilicé hace como 15 años. Hoy día es más moderno el que estamos utilizando, porque la tecnología pues va cambiando. Aquí viene el área de control del equipo de tomografía computada. Vean que hay un monitor de computadora. Hoy día el monitor que tenemos es un monitor plano con dos pantallas grandes. Este tiene el teclado alfanumérico, em, el CPU de la computadora, la unidad de procesamiento de datos, ¿sí? Ustedes lo conocen como CPU, se llama unidad procesadora de datos. em, y tienen aquí una impresora láser que utilizamos antes para poder eh, enviar la información que tenemos aquí a imprimir. Hoy día todo esto ya no existe porque pues tenemos una unidad concentradora de información que es precisamente un PACS. En inglés, otra vez vean cómo lo abrevian, ¿sí? Picture Archiving Communication System, un sistema de comunicación y almacenamiento de imágenes. Eso es lo que estamos utilizando hoy día para subir los estudios a la nube y poder recuperarlos en el momento que nosotros queramos mediante eh, claves electrónicas. Bueno, tiene una computadora que tiene un disco duro donde se van a almacenar las imágenes que se obtienen. Ya están viendo aquí a través de esta ventana, pues la unidad exploradora, el inyector, etcétera. Entonces aquí el técnico y el médico están teniendo control sobre lo que le está pasando al paciente. Ah, y por cierto, esta ventana, pues el cristal que está aquí es de los más caros que yo he puesto como ventana. Es un cristal blindado con plomo para que pues los que estemos detrás del área de exploración no vayamos a tener efectos nocivos por la radiación. Aquí viene Doctor, algo importante. En la tomografía computada, el haz de rayos X va a salir, pues ya vieron que el tubo está adentro, ¿sí? Va a salir colimado. ¿Qué es eso de colimado? Pues ya recuerdan que en las de rayos X, bueno, los rayos X viajan en todas direcciones sentidos, igual que la luz, que el tubo de rayos X va a tener una ventana a través del cual van a salir los rayos X, enfocados hacia un área específica, y que entonces van a tener un sentido divergente. En tomografía computada, pues la radiación dispersa que ocurre es casi nada. ¿Por qué? Porque la colimación es muy fina. La colimación va a depender del grosor de corte que utilicemos. Si hacemos cortes de 2 milímetros, el haz de rayos X va a medir 2 milímetros. 2 milímetros a un lado y 2 milímetros al otro, prácticamente ya no hay rayos X. Quiere decir que la radiación que exista en el cuarto de tomografía computada es muy pobre. Aún así tenemos que protegernos, ¿sí? Porque el tiempo que se utiliza son largos. Estamos hablando de hoy día, pues para rastrear el tórax, el abdomen, la pelvis, lo hacemos en un solo periodo de apnea del paciente. Estamos hablando de 18 segundos más o menos y obtenemos todo ese volumen de información. ¿Se acuerdan que antes para obtener un solo corte en la primera máquina eran 3 minutos? Y hoy en 18 segundos rastreamos tórax, abdomen y pelvis por la tecnología en la medida en que esto ha ido avanzando. Um, entonces son aspectos importantes de la tomografía computada. La radiación dispersa es muy pobre, casi nula, pero a pesar de eso, les digo, tenemos que estar bien protegidos mediante el blindaje que tiene el cuarto de exploración en tomografía computada que utiliza rayos X. Fíjense que aquí al fondo están estos artefactos que utilizamos por mucho tiempo, yo en lo personal, se llaman negatoscopios. En mi oficina todavía hay negatoscopios porque de repente tengo que ver estudios que les tomaron en otros lados y todavía están utilizando impresión o película radiográfica. Am, entonces, estos eran los negatoscopios, tienen un interruptor, obviamente son láminas de acrílico
que tienen focos por detrás. Y entonces, al encenderlos, podemos poner las placas, las, los acetatos para poder ver contraluz y analizar en forma adecuada las imágenes que obtuvimos aquí en los equipos de cómputo. Les digo, hoy día todo esto en el área de trabajo ya no existe. Son puros monitores planos. Tenemos aquí lo, de lo del equipo de tomografía como tal, y por acá una estación de trabajo de procesamiento, que también son varias pantallas planas. O sea, es un entorno completamente electrónico en el cual pues nos estamos desarrollando y haciendo nuestro trabajo. Muy bien. Decíamos entonces que las imágenes se van a formar porque el tubo de rayos X gira alrededor del paciente y va a medir la cantidad de radiación que está pasando en cada punto. Y lo va a llevar a un sistema de procesamiento que ya están viendo aquí, pues la unidad procesadora, el CPU, como ustedes lo conocen, pues es muy grande. Hay varios procesadores aquí dentro que están eh, pues, procesando toda la información para darnos las imágenes, porque en cada punto tuvieron que medir la cantidad de rayos X que lograron atravesar para darle un valor, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero esta fotografía yo la tomé de un libro de tomografía computada, en donde el autor nos presenta qué pasa cuando el giro del tubo de rayos X es nada más de 90 grados. Vean que pues no se forma para fines prácticos nada de imagen. Aquí el tubo de rayos X giró 180 grados. Ya hay algo de información que puede ser rescatada por la computadora. Ya estamos viendo la vértebra aquí, apenita los riñones. Bueno, aquí el tubo de rayos X giró 280 grados y aquí giró los 360 grados, ¿sí? Vean cómo ahora sí, en cada punto, la computadora pudo medir el grado de atenuación al paso de los rayos X. Ya se dan cuenta aquí, pues que no hubo casi nada de ah, atenuación al paso. Todos los rayos X pasaron, por eso se ve de menor densidad, ¿sí? En cambio, aquí en la vértebra, pues hubo mucha resistencia al paso de los rayos X. Eso fue medido por la computadora y entonces nos da una imagen hiperdensa. Lo de menor densidad en tomografía computada va a ser negro igual que en rayos X. Lo de mayor densidad va a ser blanco igual que en rayos X. Y entonces volvemos a manejar diferencias en densidad de los tejidos precisamente porque estamos utilizando rayos X. En tomografía computada, la cantidad de radiación que se utiliza es mucho mayor que en una radiografía convencional, sí, mucho mayor. De hecho, si ustedes se ponen a leer, van a encontrar que la mayor fuente de radiación que el humano recibe es a partir de la tomografía computada. Uy, entonces tendríamos que satanizar la tomografía computada, ¿verdad? Es una tecnología que produce demasiada radiación porque es la que más radia al humano. Pero a todos, como sería la radiación solar, por ejemplo, o la de las computadoras, hay muchas situaciones en las cuales estamos recibiendo radiación ionizante. La tomografía computada, bien, si bien es cierto que es la que mayormente radia al humano, pues no nos radia a todos. ¿A quién de ustedes le han hecho una tomografía computada? Probablemente a uno o dos, no sé, a ninguno, ¿sí? Entonces sería falso que la tomografía computada es la que mayor radiación produce en el humano, porque sí, por la cantidad de estudios que se hacen en el mundo todos los días, que son muchísimos, pues eso es una gran fuente de radiación, pero en individuos específicos y los cuales necesitan de un estudio de tomografía computada. Hasta hoy día, los niveles que se utilizan, pues no se ha demostrado que causen daño en el humano cuando se utilizan en forma racional. ¿Qué es forma racional?
pues es obvio que lo vamos a utilizar nada más en quien lo necesite. Quien no lo necesite, ¿para qué le vamos a hacer un estudio de tomografía computada? ¿Sí? Bueno, entonces, basados en diferencia en densidad de los tejidos, es que vamos a obtener información. Y hoy día, les vuelvo a repetir, son grandes volúmenes de información. Los cortes, yo recuerdo yo llegué a manejar un equipo de segunda generación. Este, entonces les decía, diferencias en densidad de los tejidos. ¿Cómo nos vamos a referir a todo esto? Bueno, en rayos X vimos que le vamos a decir radio lúcido, radio opaco. Aquí en tomografía computada nos vamos a referir a densidades, ¿sí? Y si han tenido que generar unidades de densidad en tomografía computada, una escala que no existía, es arbitraria, ¿sí? Como todo en lo que es medición, ¿verdad? El metro finalmente es una unidad arbitraria, pero que todo mundo se puso de acuerdo en utilizarlo. Bueno, menos los ingleses y los americanos, ¿verdad? Que utilizan su propia sistema de medición, pero finalmente también utilizan el sistema métrico decimal. Bueno, en tomografía computada se tuvo que inventar la escala de densidades, porque no existía, ¿sí? En honor a Gottfried Hansfield se le llaman unidades Hansfield o unidades de densidad de tomografía computada. Y entonces, en forma aleatoria, se acordó que pues la mayor densidad, que es el calcio, se le asignaron 1000 unidades. A la menor densidad, que es el aire, se le puso obviamente un número negativo, -1000. Al agua se le asignó 0 unidades Hansfield. A la grasa, -80, -120. Y los tejidos blandos en promedio miden entre 40 y 120. ¿Qué va a pasar con esa densidad, ese grado de atenuación al paso de los rayos X cuando se le pone material de contraste al paciente? Bueno, pues los tejidos que tienen capilares en donde va a ir el material de contraste, pues van a aumentar de densidad. Obviamente los vasos sanguíneos van a aumentar importantemente su densidad. Y estamos hablando que entonces en tomografía computada se va a utilizar material de contraste. El material de contraste que se va a utilizar en tomografía computada es material de contraste iodado. Hoy día es pues yodado hidrosoluble no iónico, como ya lo leyeron ustedes en su lectura de materiales de contraste, que espero que haya sido lo suficientemente amplia para que no les quedaran dudas. Hay mucha información de materiales de contraste, también se los dije. Y entonces se va a utilizar para reforzar los vasos sanguíneos y le llamamos reforzamiento. Reforzar la densidad de los vasos sanguíneos y de los órganos que están irrigados, porque obviamente el material de contraste va a ir a través también de los capilares. Y entonces va a aumentar la densidad. Por otro lado, vamos a opacificar el tubo digestivo. ¿Cómo opacificar? Sí. El tubo digestivo tiene aire y líquido en el interior. ¿Y qué puede tener un absceso en el interior? Aire y líquido. Y obviamente nos podría causar alguna confusión diagnóstica, ¿verdad? Bueno, pero si nosotros podemos opacificar el tubo digestivo, o sea, aumentar la densidad en su interior con un material de contraste, pues vamos a poder hacer diferenciación entre lo que es tubo digestivo y es algo anormal. Ok. ¿Qué material de contraste utilizaríamos para opacificar el tubo digestivo en tomografía computada? ¿Alguien me dice? Sulfato de bario. ¿No se usa el bario? Ajá.
Ok, jamás vamos a utilizar sulfato de bario en tomografía computada, nunca. ¿Por qué? Porque es extraordinariamente denso y nos va a condicionar artefacto en la formación de la imagen. En tomografía computada vamos a darle al paciente material de contraste ayudado hidrosoluble, muy diluido, por cierto, por vía oral. Y entonces, habitualmente, en tomografía computada para opacificar el tubo digestivo, le damos una dosis de material de contraste ayudado al paciente. Vamos a hablar de 40 mililitros diluidos en 4 litros de agua que el paciente se va a tomar. 4 litros de agua con el 40 centímetros cúbicos de material de contraste iodado son suficientes para pacificar todo el tubo digestivo. Ya saben ustedes que pues es largo el tubo digestivo, hay que pacificar el estómago, el intestino delgado, el colon, ¿sí? Entonces sí se requiere esa cantidad de líquido en donde se diluye el material de contraste para pacificar el tubo digestivo. Héctor, Y una no, pregunta. ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el material de contraste siendo efectivo dentro del tubo digestivo? Eh, pues se va a eliminar en el transcurso del día. O Eso sea, no en hay un ningún día, problema. se elimina en un Ajá. día, me está O diciendo. sea, habitualmente le pedimos al paciente que se tome 1 litro en la noche antes del estudio. Ese litro habitualmente es el que va a pacificar el colon finalmente, ¿sí? Porque es el que va a estar más tiempo ahí en el tubo digestivo y va a llegar al colon. Y el día del estudio les pedimos que se tomen 3 litros en el transcurso de 4 horas más o menos para distribuirlo en todo el tubo digestivo. Ok. Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque de repente llega el paciente con una solicitud de tomografía computada de abdomen y quiere que se le haga en ese momento. Su médico le dijo que se le hiciera en ese momento. Bueno, es que mire, tenemos que darle esta preparación, esto, otro, tiene que estar en ayuno completo porque le vamos a inyectar material de contraste por la vena. Ya le explicamos todo y el paciente dice, es que mi doctor me dijo que me lo iban a hacer ahorita. Bueno, ya le estamos explicando que se tiene que hacer esto. Bueno, ¿y qué? ¿Mi doctor no sabía eso? ¿Qué tenemos que contestar nosotros? Ay, Es que a veces sí se los dicen, pero se puede malinterpretar o algo. bueno, si el paciente me pregunta eso, ¿qué tendría que decir yo? Obviamente les digo que pues nosotros somos los especialistas en el estudio que vamos a hacer, bla, bla, bla. O sea, no vamos a dejar en evidencia a nadie, ¿verdad? Sí. Pero eso lo tienen que saber ustedes para que se lo expliquen con claridad al paciente, porque ahí vienen cosas importantes. Por eso es que ustedes deben aprender a recibir indicaciones ahorita. ¿Y por qué aprender a recibir indicaciones? Porque utilizaste, Diego, la palabra muy elegante, frustrados. Se sienten enojados, encanijados, ¿verdad? Sí, porque no les hacen caso. Sí. En medicina, pues los resultados van a ser muy malos si el paciente no sigue las indicaciones del médico. Más bien, pues no va a haber resultados, ¿verdad? Sí. Entonces tienen que dar las indicaciones con la mayor precisión posible para que el paciente se apegue a esas indicaciones. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de densidades en tomografía computada. Y la terminología que vamos a aplicar es que el calcio es hiperdenso en la tomografía computada. Del agua hacia abajo, todo es hipodenso, incluyendo el agua. El agua en tomografía computada es hipodensa. Del agua hacia arriba, estamos hablando de densidad, una densidad intermedia de los tejidos blandos, hiperdenso el calcio. Esa es la terminología que vamos a utilizar. Bueno, en rayos X, radiolúcido, radio opaco, en ultrasonido, anecoico, ecogénico, y en tomografía computada, hipodenso, hiperdenso, densidad mediana. Pero fíjense que nosotros podemos medir en la tomografía computada el grado de densidad. Ponemos el cursor y la computadora nos va a dar un número, que son las unidades Cranfield, ¿sí? Y entonces, la imagen que formamos en la tomografía computada, en lugar de ser una imagen anatómica
pueden ser muchos números. A cada píxel nosotros le podemos dar un número, que es la densidad que está ocurriendo ahí. Y ya sabemos por qué la densidad. Por eso me interesa que sepan cómo se forman las imágenes, ¿sí? Entonces, en lugar de una imagen anatómica, podríamos tener toda una serie de números, dependiendo de la densidad del píxel en el que estamos trabajando. Bueno, entonces, pues vamos a utilizar materiales de contraste, ya vimos cómo los vamos a utilizar. Anteriormente, ese material de contraste se inyectaba en forma de goteo rápido. Y pues el material de contraste se nos iba para cuando terminábamos el último corte, porque era muy lenta la obtención de las imágenes. Hoy día, con la rapidez de las máquinas, de estar haciendo la tecnología helicoidal y aparte multicorte, pues la obtención de la información es muy rápida, los cortes se hacen muy rápidos, y hoy al revés, le tenemos que poner retardo a la inyección de material de contraste, y podemos hacer mm, pues múltiples fases en cuanto a la utilización de material de contraste. ¿Y qué es eso de fase? Bueno, podemos hacer cortes cuando el material de contraste está en las arterias y podemos hacer cortes cuando el material de contraste está en las venas y podemos hacer cortes cuando el material de contraste ya se ha concentrado y se está eliminado por el riñón, cortes tardíos. O sea, podemos hacer estudios multifásicos. Y cuando hablamos de un estudio multifásico, estamos hablando de cómo utilizamos el material de contraste, en qué momento. Oiga, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, afortunadamente ya se tiene calculado en qué tiempo el material de contraste va a pacificar las arterias, en qué tiempo va a pacificar las venas, ¿sí? Y programamos, porque hoy día están pues interlazados los inyectores de material de contraste con la tomografía computada, están enlazados y podemos hacer el programa de que quiero una secuencia de cortes a los 25 o 30 segundos, que es cuando obtengo la fase arterial, y quiero una secuencia de cortes a los 70 segundos, que es cuando tengo la fase venosa. Y más interesante todavía, tenemos programas en los equipos de tomografía computada en los que el equipo está haciendo cortes continuos de muy baja intensidad de radiación para ir midiendo en qué momento está el mayor pico de la opacificación con el material de contraste, que obviamente esa será la fase arterial. Y entonces, en forma automática, la computadora empieza a hacer los cortes en ese momento. Entonces ven que hay mucho avance en la tecnología y podemos utilizar cada vez en mejor forma la información. Um, ya nos dimos cuenta que esa información pues está en una imagen anatómica eh, que nos va a dar cortes transversales, pero vamos a hacer reconstrucciones multiplanares. Entonces, antes se obtenían 8 imágenes del cerebro en fase simple y 8 imágenes del cerebro en fase contrastada. 8 imágenes en los primeros equipos. Después obteníamos una serie de 12 imágenes simples y contrastadas del cráneo. Hoy día, un estudio de tomografía computada convencional puede tener entre 1000 a 1200 imágenes. ¿Se imaginan imprimir esa cantidad de imágenes? ¿Sí? Primero, el gasto que se iba a hacer y segundo, la basura que se iba a generar. Es por eso que hoy día tenemos que utilizar el formato electrónico. En el formato electrónico, pues podemos almacenar todas las imágenes sin pérdida de información
Tenemos todas las imágenes en las cuales podemos hacer reconstrucción, como ya les mostré en alguna ocasión. Eh, y es por eso que la tecnología electrónica digital, pues es la que tenemos que estar utilizando hoy día para ah, el almacenamiento y comunicación de las imágenes que estamos obteniendo. Bueno, como se dan cuenta, es mucha información. Yo sé que sus procesadores, pues, son rápidos en su cerebro. Estoy seguro que han podido captar toda la información, procesarla, almacenarla, como los equipos de tomografía computada, ¿sí? Y que se dan cuenta que hoy día no obtenemos cortes como tales, obtenemos todo un volumen de información y ese volumen de información nos permite hacer reconstrucciones en los tres planos. Podemos tener reconstrucciones en el plano coronal, en el plano sagital, en planos oblicuos, siguiendo el trayecto de una arteria, por ejemplo, eh, o siguiendo el eje mayor de cualquier órgano, del páncreas, por ejemplo, que está oblicuo en el abdomen, y que en cortes transversales, pues lo estaríamos viendo en la parte alta, la parte media, la parte baja. Hoy día lo podemos ver en un corte transversal completito, pero bueno, no va a ser transversal, va a ser oblicuo porque la computadora nos lo permite. Am, Probablemente si lo hacemos en forma em, práctica, déjenme abrir el sistema, en forma práctica lo puedan entender un poquito mejor. Eh, mm, bueno, aquí tengo yo mi buscador. Vamos a buscar un estudio de tomografía computada. Mm, Bueno, aquí tienen un estudio de tomografía computada de senos paranasales. Voy a ponerme a ver las imágenes. Em, Ahí tienen los cortes transversales. Mm, déjame agarrar, bon. Entonces, tienen que ser cortes milimétricos, de menos de 1 milímetro para que la reconstrucción realmente sea útil, como lo están viendo aquí en el plano coronal, ¿sí? Este, Ya ven los senos maxilares, el septum nasal, las estructuras de la nariz, ven las órbitas, ¿sí? Am, pero, pues yo quiero variar, este, el eje, o sea, el plano en el que estoy trabajando, y quiero hacerlo un tanto oblicuo. Vean que aquí ya lo puedo lograr, ¿verdad? Quiero ponerlo exactamente que los huesos estén simétricos, ¿sí se dan cuenta? Bueno, aquí no está simétrico el maxilar, entonces yo lo pongo simétrico. Con esta herramienta que tengo, en donde el volumen de información que obtuve desde la parte alta de la cabeza hasta la parte baja de la mandíbula, pues todos esos cortes que yo obtuve, ahora los puedo manipular y puedo irme hacia el corte sagital, aquí lo tienen, ¿sí? Em, y bueno, si a mi técnico el corte transversal le quedó un poquito chueco, ah, vamos a irnos para acá. Sí está chueco, ¿verdad? Porque vean, esta estructura ósea con esta no están simétricas. Yo agarro con mi herramienta, pues yo puedo ponerlo simétrico, ¿sí? Todavía no está. Ahí está simétrico, ¿verdad? Sí. Muy bien.
Y ya estoy dándome cuenta que el seno maxilar izquierdo está normal, pero vean el seno maxilar derecho. Tiene sumamente engrosada la mucosa, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite tomografía computada, ¿sí? Hoy día, con el manejo que tenemos de la información, y como les vuelvo a repetir, no es un corte lo que estamos obteniendo, es un volumen de información, ¿sí? Ah, Vamos a irnos a la pantalla que teníamos inicialmente. Em, ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? Yo, doctor, Sí. una pregunta. ¿Es actual o también era un poco desde antes lo de poder rotar las imágenes del paciente Es a otros actual. cortes? O sea, la pregunta es que si esto, Desde qué cantidad de cortes o bueno, desde qué cantidad de cadenas de detectores para tomar así yo una fecha, no sé, ya podíamos hacerlo de la rotación de la cara y del cuerpo en ok, las imágenes. ya les decía que cuando logramos el voxel isométrico, y eso se logró A las cuando 16. se tienen 16 cadenas de detectores, se pudieron hacer reconstrucciones multiplanares, pero los programas de computadora que nos permiten hoy día hacer lo que les estaba mostrando, pues sí, aparecieron después de que estuvo el boxer isométrico. Toda la información, pues se ha estado obteniendo en forma paulatina en la medida en que los científicos están trabajando, pues en todo esto, ¿verdad? O sea, hay mucha gente trabajando al respecto, y somos afortunados de que pues ya nos presentan las cosas hechas, ¿sí? Porque no se imaginan la cantidad de personas que están trabajando para el desarrollo de todas estas tecnologías. Les decía, he tenido la enorme oportunidad de estar en las fábricas de una empresa como es General Electric. Ellos tienen sus fábricas en Milwaukee. Y me acuerdo haber ido a la fábrica de resonancia magnética, y es impresionante. Y cuando fui a la de ultrasonido, había cuando menos en una área específica, había cuando menos unos 60 booths, o sea, 60 cubículos, cada uno con un ingeniero de diseño de programas trabajando en el desarrollo de las máquinas de ultrasonido. Es impresionante. En tomografía computada, pues ya se imaginan todo lo que se tiene que hacer y trabajar para que la información que tenemos hoy día pueda estar accesible. Pero como médicos, vamos a aprender lo básico, lo que nos interesa aplicar con nuestro paciente. Y la idea de la clase de radiología, qué es lo que interesa de cada área y que realmente vamos a necesitar en nuestros pacientes. ¿Preguntas con respecto a lo que estamos viendo? Yo, doctor. ¿Aclaraciones? ¿Sí? Lo que pasa es que me perdí un poquito con la terminología que vamos a utilizar según las unidades Hounsfield. Y habíamos dicho que debajo de cero iba a ser hipodenso y el calcio iba a ser hiperdenso y el tejido blando iba a ser también hiperdenso. Sí. Mire, lo que es líquido como tal es hipodenso. Líquido, líquido. Sea cualquier líquido, va a ser hipodenso. ¿Sí? La sangre es un tejido, no es líquido como tal, ¿verdad? Van muchas células en el interior. Entonces va a tener cierta densidad. Eh, el agua entonces va a ser hipodensa, la grasa va a ser hipodensa, el aire va a ser hipodenso. Los órganos, esto es, los tejidos blandos, van a ser, van a ser densos. Y estamos hablando de tejido blando cuando decimos un músculo, el hígado, el páncreas, el vaso, la pared del tubo digestivo va a tener cierta densidad. Eh, y obviamente un grosor. Pero ¿qué hay en el interior del tubo digestivo? Pues hay aire, puede haber líquido, ¿verdad? El aire va a ser hipodenso y el líquido, como no va a ser agua, va a tener alimento, puede tener cierto grado de densidad, ¿sí? Pero si es agua, va a ser hipodenso.
Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos valorar el interior del tubo digestivo y que no haya ninguna estructura que esté creciendo al interior, le vamos a administrar material de contraste por vía oral para opacificar el interior. Pero, ¿podremos ver la pared? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque va a tener la misma densidad que el material de contraste, ¿verdad? Se nos va a perder. Ahora, si le damos agua al paciente, pues el agua va a tener baja densidad y la pared, pues es pared densa. Ahora sí la vamos a poder ver mejor. Y todavía más, si inyectamos material de contraste por vía endovenosa y el interior del, hemos distendido el tubo digestivo y el interior es de baja densidad y el material de contraste tiene reforzamiento, vamos a poder ver en mejor forma la pared. Eso es como vamos a utilizar el material de contraste. ¿Le queda más claro? Sí, doctor, más claro. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, se vuelve más crítico conocer bien la anatomía, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo, ahora sí que en lenguaje coloquial, rebanadas de paciente, ¿verdad? Sí. Y rebanadas de un grosor de 1 milímetro, menos de 1 milímetro. Cuando ustedes tienen una chuleta, que es de res o de puerco, qué sé yo, pues tiene un grosor, ¿verdad? Pues puede ser de media pulgada, 1 pulgada, dependiendo del corte que van a tener. Aquí, pues van a ser cortes del cuerpo humano y tenemos que reconocer, pues, la anatomía desde aquí hasta acá, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, ¿ok? Y desde adelante hasta atrás, de derecha a izquierda, toda la anatomía como tal, porque es lo que vamos a estar viendo en tomografía computada. Y por un lado, va a ser la anatomía normal y la anatomía patológica, ¿sí? Y por eso les digo que esto se facilita mucho cuando tenemos ya mucho conocimiento de lo que son los aspectos médicos. Se va a dificultar mucho cuando tenemos cero de conocimientos médicos. Es obvio que yo le pongo un esto de tomografía computada a alguna persona que no es médico y va a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Pero a un médico, pues ya tenemos que entender que son cortes del cuerpo humano en los diferentes planos del cuerpo que se obtienen inicialmente en el plano transversal y que posteriormente vamos a hacer reconstrucciones por computadora. Aquí tenemos un corte en la parte alta del abdomen. Y ya vemos las diferentes densidades. ¿Cómo sería esto que estoy señalando aquí? ¿Hipodenso? ¿Es aire? Hipodenso. ¿Negro? Sí. Es aire, lo que nos rodea es aire, ¿sí? Ya se dan cuenta que la piel es densa, como el hígado, ¿sí? Entonces la piel es densa. ¿Por qué? Porque son tejidos, son células. Bueno, pero si hablamos del tejido que está por debajo de la piel, también son células, ¿verdad? Pero son células que son muy ricas en grasa. ¿Y cómo lo están viendo? Un Y poquito... por Es eso hipodenso. densidad Hipodenso. intermedia. O sea, es hipodenso. Menos hipodenso que el aire, pero sigue siendo hipodenso, ¿verdad? Sí. Ok. Ven algunas líneas de mayor densidad ahí interpuestas entre la grasa, ¿sí? Esas líneas, pues son tabiques de tejido fibroso, ¿sí? Tejido aponeurótico. Luego están viendo aquí estructura muscular, los músculos de la masa común. Vean que tiene diferente densidad que el aire, diferente densidad que la grasa. Es tejido blando, el músculo. Aquí están viendo músculo. Aquí ven músculo, ¿sí? Ok, Doctor, ¿se pero pueden si ver las quieren cicatrices? separar, perdón, ¿Se pueden ver como las cicatrices? Ya ve que después de una cicatriz hay más colágeno que elastina donde está la cicatrización. sí, vamos a ver, porque aquí en el tejido celular subcutáneo, pues va a aparecer tejido que no existía, ¿verdad? Un tejido más denso. Sería como una línea blanca, una línea densa.
hacia el centro. Hay que hablar con la terminología Sí, radiológica, ¿verdad? Entonces va a ser una línea densa, de acuerdo, sí. Entonces, estamos viendo ya diferencias en densidad. Estamos viendo el hígado, ¿sí? ¿Y está rodeado de qué el hígado aquí? Aquí, Grasa. esta densidad, ¿qué es? Esto es Es, hipodenso, muy semejante a esto, ¿verdad? Es la grasa intraperitoneal. La grasa intraperitoneal, ¿sí? Pero aquí está el hígado, entonces. El hígado, ¿cómo tiene sus contornos normalmente? El hígado tiene contornos regulares porque recuerden que está recubierto por la cápsula de Gleason. Vean que este hígado tiene contornos un tanto lobulados, ¿verdad? Vean los contornos del vaso. Aquí está el vaso. Muy regulares. Este hígado está normal porque tiene contornos un tanto irregulares. Igual que el vaso, debe llegar hasta la pared. Este hígado está retraído, está disminuido de tamaño, ¿sí? De contornos irregulares. Esto que estamos viendo aquí, que es el lóbulo caudado, está grande, ¿sí? Está aumentado de tamaño. Ya están pensando en algo que le pudiera estar pasando a este paciente, ¿verdad? De acuerdo a lo que vieron en su clase de patología y que ocurre en el hígado. Un hígado pequeño con contornos irregulares, hipertrofia del lóbulo caudado, hipertrofia del lóbulo izquierdo un poquito. ¿En qué estarían pensando ya de entrada? De acuerdo a lo que vieron en patología. cirrosis. ¿Qué enfermedad hace disminuir el tamaño del hígado? Cirrosis hepática. Cirrosis hepática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le condiciona fibrosis, destrucción de los hepatocitos, retracción, etcétera, y le da esos contornos de afecto lobulado. Pero vamos a ver que hay otros datos que nos van a permitir hablar más de eso. Ok, pero ahorita estamos con las densidades entonces, ¿no? Aquí están viendo un órgano entre entre el hígado y el vaso. Este órgano que está aquí. Y tiene más de una densidad, ¿verdad? Ese órgano. ¿Ya vieron la pared? ¿Ven la pared aquí? ¿Sí? Con densidad semejante a la del vaso. Es tejido, ¿sí? ¿Y luego qué están viendo aquí? Aire. Aire. Estructura hipodensa. ¿Se forma un qué aquí? Una línea, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué tendrá que ser para que se forme una línea? Entre el aire y lo que está abajo. Agua. ¿Tendrá que ser qué cosa? Material de contraste. Tiene que ser algo líquido, ¿verdad? Para que se forme un nivel, ¿sí? Un nivel de aire líquido. Pero el agua, ¿cómo es? ¿Sería agua esto? No. no. No, no es agua. ¿Por qué? Porque el agua es hipodensa. Porque el agua es hipodensa. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de esta estructura que está entre el hígado y el vaso? Alguien ya me Material de lo dijo contraste. ahorita. Material de Material de contraste. Eden, ¿qué material de contraste es? Habíamos quedado que era yodo. Materiales de contraste yodado, ¿verdad? Habíamos quedado. No, no, no. Eso de que hemos quedado se utiliza para otras cosas, no en medicinas, ¿eh? Se utiliza material de contraste, ¿sí? Así sencillo. Entonces lo que estamos viendo es material de contraste yodado hidrosoluble dentro de ¿qué órgano era? Estómago. Parece que es el estómago. Se le hace. Otra vez, en medicina no andamos con suposiciones, acuérdense, ¿sí? Tenemos que estar bien firmes en lo que estamos haciendo. Eso es el estómago. ¿Por qué? Porque tiene la forma, la localización. Aquí vamos a utilizar otra vez la descripción radiológica que ya utilizamos en rayos X, utilizamos el ultrasonido y ahora la tenemos que aplicar en tomografía computada. Pero bueno, es la primera imagen que estamos viendo de tomografía computada para hacer su análisis y el tiempo que nos corretea ya se nos acabó. Recuerden que el tiempo es un elemento muy valioso, no lo desperdicien, ¿sí? No regresa.